En España, la duración del 43% de los pleitos, desde que entran en primera instancia hasta que llegan al Supremo, es de 8 años. Según una encuesta reciente del propio Consejo General del Poder Judicial, un 82% de los españoles prefiere evitar tratos con la justicia debido a su lentitud. Casi la mitad de los encuestados opina que funciona mal. Una de estas personas críticas es Rosario San Román. Lleva 16 años para poner fin a su matrimonio y liquidar unos bienes gananciales. Rosario atribuye su pérdida de confianza en la justicia, sobre todo, a una presunta mala praxis de algunos letrados que han llevado su caso. En derecho civil, a ti te dicen que, bueno, pues que tú tienes que acudir a los juzgados y tribunales a través de abogado y procurador, lo cual a mí me parece magnífico si el abogado y el procurador en los que yo delego mis intereses de verdad son personas honestas que van a luchar en la medida de sus capacidades por defender mis intereses. Pero yo, lamentablemente, y con todo el dolor, tengo que reconocer que he tenido abogados que han chalaneado con la otra parte. Y que lo he denunciado y que, bueno, pues de momento todavía nadie me ha dado una respuesta mínimamente razonable y sensata. En el año 2000, pues yo ya contacto con un abogado que me dice, efectivamente, aquí hay materia suficiente para pedir la responsabilidad civil de varios profesionales, bastantes, abogados y procuradores. Y el día de Nochebuena de este año pasado, pues me encuentro con la desagradable sorpresa de que recibo un burofax del abogado manifestándome que renuncia a llevarme todos mis asuntos. Y fundamentalmente ese, que era una demanda de responsabilidad civil contra abogados y procuradores. Entonces hablé con él y, bueno, pues la contestación que me dio me pareció, pues, en fin, bastante insultante. Me dijo que, bueno, que ha renunciado porque ha perdido la confianza en mí, porque sospecha que lo estoy espiando. Yo supongo, esto es una memez, y supongo que se debe traducir porque está recibiendo presiones. Aquí tengo... Esto es mi correspondencia con el Colegio de Abogados y fíjate que es de 15 de abril del 94 y ya decidieron archivar mi queja. Además siempre me acusan de que redacto muy mal, que no se entiende nada de lo que digo. Esta es ya al Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, todo esto. Este es al Consejo General de la Abogacía Española. Lo del Consejo General de la Abogacía Española tiene más grave todavía, más gravedad, porque dicen que comprenden mi dramática situación, pero que no se debe a mala práctica profesional de los letrados, sino al desamor de mis hijas. Sí, me gustaría que a las personas que quisiéramos defendernos por nosotros mismos sin tener que acudir a abogado y procurador, digamos que se nos facilitara. Porque yo te repito, en mi caso estoy absolutamente convencida. Si a mí me hubieran dejado defenderme en mi propio nombre, esta historia no había llegado a donde ha llegado. Porque el liquidar mi sociedad gananciales, eso lo había hecho, vamos, es que un estudiante de bachillerato lo había hecho en un FISPAS, que dicen en mi pueblo. Voy a seguir, lo tengo claro. Lo tengo claro. Pero que sepáis que estamos totalmente desamparados. Estamos en manos de un poder absolutamente aplastante, aplastante. De un corporativismo que, bueno, es el peor mal que puede tener una sociedad, porque entonces no se depuran responsabilidades. Mónica es una mujer maltratada que se queja también de la lentitud de la justicia. Hace casi un año denunció a su expareja por presuntos malos tratos, pero a fecha de hoy desconoce aún cuándo habrá juicio. Hace tiempo que sus marcas físicas desaparecieron, aunque hasta hace poco ha necesitado apoyo psicológico. Mónica opina que la justicia debería reaccionar más rápidamente cuando se formula una denuncia como la suya por malos tratos, por el desgaste emocional añadido que supone el paso repetido por los juzgados. Esta tarde, Mónica tiene cita con su abogado. Bueno, pues te comento, te he hecho llamar y te he hecho venir para comentarte un poquito cómo va tu asunto. Como bien sabes, hace en Plaza Castilla, pues he recibido recientemente un auto de inhibición del juzgado por el cual se inhibe en beneficio de otro juzgado. Y bueno, pues todavía a la fecha de hoy no sé exactamente qué juzgado está conociendo del tema de Plaza Castilla.
Yo voy a insistir R que R en que se le tome declaración. En el momento que se le tome declaración, y si haciéndome a la idea de cómo me has dicho siempre que ha sido él y que es, a ver si por arriba, por abajo, por en medio, ver por dónde le podemos sacar el juego, y en el momento en que cometa un fallo, empezar a tirarle. Es que es otra cosa, me parece súper injusto que después de X tiempo, si con lo que decíamos, si ha cambiado, si ha recapacitado, que después de, imagínate que sale a los 2 años a la tacata, que vayan a por él así, tampoco me parece, no sé, tendrían que hacerlo en el momento. Y otra cosa que te iba a decir referente si llegábamos a juicio con las pruebas de, pues del médico y tal, pues decirte que nada, que hoy ya después de tanto tiempo me han dado al final el alta. Me consideran que ya he mejorado dentro de lo que cabe, entonces pues no sé qué tiene que ver, si tenemos que hacer algo más o... No, pero es que das la imagen, quizás un poco errónea, de que te manejas la situación. Te dije el otro día que el aspecto externo parece que lo llevas bien, que la procesión va por dentro. Eso es lo que te dije el otro día, te vuelvo a repetir. Que en tu fuero interno, pues oye, has pasado por una situación traumática, además dilatada en el tiempo, con muchos altibajos, y eso no es que te digo que en ese sentido que te haya desequilibrado, afortunadamente no. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Pues que estamos en un juzgado que tiene mucho trabajo, que tiene una marcación judicial muy grande y que tiene un atascazo. A ver si ahora con la reforma famosa, si abren los juzgados por las tardes, me sacan 20.000 jueces más y todo empieza a marchar. Estaba claro que el tema no era de los abogados. Sí. Plaza Castilla, la verdad es que nos trataron muy bien. Vale. Sí, pero en otro juzgado, por ejemplo, en lo que entrábamos, decíamos que veníamos por este tema y te miraban de arriba abajo como diciendo, pues no se te ve muy maltratada o no se te ve en ese plan, no sé, cómo tienes que ir para que te... No sé, además, cuando hablaba con el juez, la que me sentía la mala de la película era yo, porque... Y bueno, y esto fue así, y además muy mal, no... te hace sentir mal y encima la culpable, bastante de que te sientes tú ya culpable por lo que te está pasando, todavía te hacen sentir peor. Si hubiera sido en el momento, pues hubieras dicho, bueno, pues ya está, o se lo merece o no se lo merece o lo que fuera, pero a vista así, dentro de 2 años, yo ahora mismo, que estoy tranquila, ahora a él le ponen una sentencia o le meten en la cárcel o yo qué sé, imagino que luego, por mi temor que tengo, imagino que la represalia me daría más miedo. Raimunda Peñafort es juez de instrucción en los juzgados de Plaza de Castilla. Algunos de los aspectos de la reforma de la justicia posiblemente implicarán cambios importantes en su juzgado. Por ejemplo, en el horario de trabajo, que se ampliará a mañana y tarde. También se mejorarán las comunicaciones entre los juzgados, causa hoy día del 30% de los retrasos judiciales. Por último, se estudiará modificar el papel de los fiscales, que pasarían a ser los verdaderos instructores del caso, reservándose al juez el garantizar los derechos del imputado. Pasen, pasen. No se asusten por las cámaras, que las cámaras, si ustedes no quieren, se apagan. Sí. ¿Es verdad que usted dijo que si ella firmaba esto, usted se iba de la casa? No. Yo le dije, la conversación fue esta. Yo le dije que si quitaban las denuncias, para estar más tranquilos, no por otra cosa, pues esperaba por un tiempo que veíamos que las cosas seguían mal, yo me iba de casa. Fue lo que yo le dije, nada más. O sea, yo ni la amenacé, ni la obligué, ni nada. ¿No se ponen de acuerdo? Usted dice que cuando llegó a casa, él le pegó. Sí. Usted dice que eso no es... Y luego la obligó a tener relaciones sexuales. Sí. Usted dice que eso no es cierto. No es cierto. Póngase de acuerdo. Yo le di en la frente, cuando entramos por la puerta, le di en la frente para que se tirara atrás y hablar con ella. O sea que usted, para que ella hablara, usted le da en la frente. La paré, no la vi puñetazos en la frente, la puse las manos en la frente. Pero con esa mano que me dio a mí me hizo daño y están los niños donde cuando los niños se asustaron porque empezó a salirme sangre de la cara. Si él me empuja no me da fuerte. Entonces... La víctima de una agresión dice, bueno, ¿por qué se me molesta tanto? Primero voy y se lo cuento a un juez, luego tengo que ir y contárselo a otro. Y en muchas ocasiones la gente es reacia a denunciar pensando que los inconvenientes que va a tener a lo largo del proceso penal no les va a compensar con el daño que hayan, o el perjuicio que hayan podido tener con la acción delictiva. En mi opinión, yo creo que agilizaría la instrucción el hecho de que fuera dirigida por los fiscales
siempre que el Ministerio Fiscal, siempre que los fiscales fueran independientes. Porque evidentemente, tal como está organizado ahora el Ministerio Fiscal, que se estructura de una forma jerárquica y dependiente del Fiscal General del Estado, entonces desde esta estructura y bajo estos principios no se podría llevar la instrucción. Y si ustedes no son capaces de llegar a esa solución, acudan al juzgado de familia, que el juzgado de familia sea quien se lo solucione. Pero una convivencia forzada siempre va a ser un infierno. Para los dos, pero sobre todo también para los hijos. Si se piensa que va a potenciar la agilidad en la tramitación de los expedientes, el hecho de que imponer un horario al juez, yo sinceramente lo dudo. Si yo trabajo por la tarde, entonces sí que deba pararme a pensar en que además de juez soy madre, soy ama de casa y entonces no me llevaré un papel a mi casa. Porque hasta mis hijos me dicen, pero ¿cuándo se terminan las sentencias? Si tú siempre pones sentencias, ¿cuándo se te terminan? Claro, los niños no pueden entender que las sentencias a un juez no se le terminan nunca. De verdad, a mí me da la impresión de que muchas veces mis compañeros están muy a la defensiva, ¿no? Que piensan que los ciudadanos consideran que no se trabaja, ¿no? Yo no digo que no haya casos excepcionales que se den, pero en términos generales yo creo que los jueces están trabajando razonablemente. A lo mejor no para tirar cohetes, pero como casi todos los otros ciudadanos. Un juez no puede hacer 30 juicios por la mañana, otros 30 por la tarde, porque su trabajo con ese juicio no terminó, sino que quedan 60 asuntos vistos para sentencia. Nada habremos ganado si hacemos los juicios muy rápidos y tardamos un año en dictar las sentencias, si cada día a un juez le quedan 60 sentencias para poner. El escritor Roberto Ibiricu fue condenado a 8 años de cárcel en el año 96, acusado de estafa. Pasó en prisión 3 años. Ibiricu, que ha recurrido a Estrasburgo y a Amnistía Internacional defendiendo su inocencia, afirma haber sido víctima de un error judicial. La próxima reforma de la justicia precisamente prevé una mejor regulación del régimen de responsabilidades de los jueces. A mí se me acusa de estafa de no haber devuelto la fianza a uno de los inquilinos. Curiosamente, yo presento recibo de la devolución de la fianza. En aquel momento yo estaba dando charlas en prensa, televisión, sobre mi desacuerdo sobre el funcionamiento real de la justicia en mi país. Detalle que yo he hecho siempre por el mundo, de una forma civilizada, pero precisamente con la sala de la que yo protestaba fue allí donde cayó el caso. En ese momento el juez que me atendió ya me tenía sentenciado, porque tras ir a recoger la sentencia yo personalmente a los 3 días del juicio, lo cual ya es bastante sospechoso, a mí se me ponen las esposas y se me ingresa en prisión. Esto ya es ilegal de por sí, puesto que la sentencia no era firme. El Ministerio de Justicia tendría que resolver sobre mi indulto. De allí aconsejaron que se pidiera el indulto para un hombre que no representaba ninguna pena terrible para la sociedad. El juez informa en su indulto que yo soy un hombre sin capacidad de perdón, que yo soy un hombre esquizofrénico, que yo soy un hombre loco, en definitiva. Inmediatamente yo me voy a unos profesionales psiquiatras para que me examinen y presento un escrito en el que dice que yo soy un hombre normal, un hombre equilibrado, un hombre sano mentalmente. La igualdad no es cierta. Uno cuando llega a la sala, el que tiene menos con un abogado barato, que se sabe ya que va a perder, el que tiene más con un abogado maravilloso, que se sabe todas las cosas, ¿cómo se puede hablar de igualdad? Claro que el juez puede pensar, cójase usted uno caro, podré pagarlo o no podré pagarlo. Cójase usted uno bueno que funcione, pero ¿cómo sé yo si va a funcionar? Solamente lo sabré después, y después, cuando lo sepa, yo ya estaré condenado. Yo me suicidé, estuve 17 días en coma, me faltó un instante para morir, y yo, que me considere siempre inocente, preferí morir a vivir de propina. ¿Quién controla realmente el trabajo digno de un profesional que tiene en sus manos la vida de un ser humano? Es comparable perfectamente al mundo de la medicina. El cirujano, si comete un error, mata a su paciente. La ley también lo hace, solo que en lugar de hacerlo al contado, lo hace a plazos y es muchísimo más cruel. Es indigno que haya
jueces que los han expulsado de la carrera judicial por problemas psicopatológicos, por enfermedades mentales, y se han dado alta de abogados, cometiendo auténticas tropelías. La verdad es que no son muchos, pero son. Es indigno que haya abogados que están prometiendo libertades y prometiendo a las personas diferentes cosas o que se quedan con el dinero de las indemnizaciones. Y es sobre todo mucho más grave, en mi opinión, el hecho de que los jueces, en un momento determinado, están involucrados con los fiscales, están en los mismos edificios, toman café juntos, y eso me parece que supone que no es un equilibrio en relación con la imparcialidad del juez. Los ciudadanos tienen la percepción de que los jueces no tienen suficientemente cubierta su responsabilidad ante la sociedad, ni en el sentido penal, cuando causan perjuicios graves de carácter delictivo a los ciudadanos, poniendo sentencias absolutamente arbitrarias o ajenas al ordenamiento jurídico, como desde el punto de vista civil, cuando simplemente les causan daños materiales o económicos con su lentitud o con su negligencia profesional, o desde el punto de vista disciplinario, cuando incumplen sus obligaciones profesionales, por ejemplo, cuando desatienden el juzgado, cuando deciden no poner sentencias en el curso de muchos meses o a lo mejor incluso en un año, o cuando deciden desatender el juzgado y simplemente no pasarse por allí, desatender los horarios regulares de funcionamiento del servicio. Todo eso requiere una regulación más precisa. Los jueces tienen un régimen jurídico de responsabilidad muy amplio. En segundo lugar, creo que es un error plantear un debate sobre la reforma de la justicia donde uno de los puntos neurálgicos sea la responsabilidad de los jueces. A veces da la sensación de que se presentan los jueces casi como un grupo criminógeno de primera magnitud o como un grupo de irresponsables. No tenemos ningún inconveniente que se depuren responsabilidades, ya se hacen. Los jueces tenemos responsabilidades civiles, responsabilidades penales y responsabilidades disciplinarias. Y creemos que deben de ejercerse con la contundencia cuando haya motivos para ellos. Pero no debe ser trivializarse este tema, no debe ser una sensación de que cuando algo no me gusta el juez tiene la culpa. Eso es descalificar el asunto y poner a la carrera judicial en un brete. Yo creo que hay que actuar con respeto y que cuando haya conductas absolutamente reprobables, inmediatamente con todo el peso de la ley caiga sobre jueces, sobre fiscales, cualquier persona que haya intervenido en este tema. La reforma de la justicia ha sido ya anticipada en parte por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Esta última, que entró en vigor el pasado enero, ha suscitado la polémica entre quienes defienden que aún es pronto para evaluarla y quienes piden su reforma ya, ante la alarma social que han generado casos como el de San Fernando de Cádiz, donde 2 chicas menores mataron a puñaladas a Clara, su compañera de instituto. Quienes solicitan la reforma de esta ley piden que se permita la acusación particular y que exista un juicio previo para determinar la edad mental y penal de los acusados. La excarcelación de estas 2 asesinas nosotros las vivimos durante unos cuantos meses antes de que sucediera, ya que en todas las entrevistas que estuvimos con políticos de toda la ideología, era una de las cosas que decíamos, que en enero estaba a la vuelta de la esquina y se contemplaban solamente unas medidas de 6 meses de internamiento y iban a estar en la calle, y así sucedió. El sentimiento que tuvimos al principio, pensando que podrían volver a San Fernando, al menos una de ellas fue pues incluso marcharnos de la ciudad, porque no cabe duda que uno es persona y tiene momentos en los que piensa que no se le está haciendo justicia y tiene que ser terrible encontrarte con el asesino de tu hija cara a cara, ¿no? Personas cercanas a Iria y a Raquel nos comentaron que en concreto Iria, hablando del asesino de la katana, el que mató a los padres, pues en cierta ocasión estaba alabándolo porque por lo visto era un ídolo para ella, y esta persona en concreto le dijo: pero sí, me parece muy bien todo lo que tú dices, pero este elemento se va a pasar toda la vida en la cárcel, o sea, es un chaval y se va a pudrir en la cárcel. Dice, ¿qué va? Si en enero sale una ley que con nada de tiempo va a estar en la calle. Imagínese, estas 2 que han matado a mi hija, pues dentro de poco más de 3 años, si se mantiene esta sentencia, pues pueden verse en la calle, sencillamente porque un juez revise de nuevo la sentencia y diga, pues ya están reinsertadas. Y entonces digo yo, qué poco vale la vida de una persona, de una menor, que tenía toda una vida por delante, se la han quitado y ahí está, en la calle, ¿no? La ley penal del menor no surge de repente, sino que ha ido precedida al menos de unos 4 o 5 años de debate, al menos en el Parlamento.
Entonces, cuando la ciudadanía, digamos, se lleva las manos a la cabeza con las consecuencias de la ley penal del menor, porque no prevé la prisión provisional o porque prevé que en el caso del asesinato de la niña que hemos visto en las últimas semanas, las asesinas de esa amiga salen con una pena de 8 años apenas en un centro de internamiento, ni siquiera en una prisión. Cuando eso ocurre, la ciudadanía no se puede echar las manos a la cabeza. Es decir, ¿dónde estaba la ciudadanía cuando ese debate se estaba realizando en las cámaras parlamentarias? Luchar contra la delincuencia supone tratar de evitar que cuando un menor comete un delito, la única alternativa que tiene es ir a la cárcel por primera vez para no salir nunca del circuito carcelario, que es la realidad hasta este momento. El 80% de los jóvenes que delinquen con menos de 18 años van a la cárcel, vuelven a la cárcel por delitos mucho mayores. Es decir, el 80% de los jóvenes que con menos de 18 años delinquen hasta ahora son delincuentes habituales. Eso es lo que no podemos consentir. Por eso queremos reeducar a esos menores, darles una segunda oportunidad. Estos casos escandalosos que suceden son una minoría absoluta, es decir, que la inmensa mayoría de los chavales a los que se les aplica la ley del menor se consigue el objetivo propuesto, es decir, su reincorporación a la sociedad. Habrá que buscar, eso sí, mejorar las leyes para asegurar que aquellos supuestos de psicopatías, de actuaciones especialmente reprochables, encuentren salidas específicas que posibiliten, en definitiva, la finalidad que procura la ley del menor. Es tremendamente duro explicarle a una sociedad después de un hecho delictivo, es decir, que alguien haya dado 157 puñaladas a una persona, decirle, mire, esta persona, aunque tenga 16 años, no tiene solución real. Y es que no la tiene. Hoy en día, desgraciadamente, el psicópata no tiene tratamiento. No creo en la justicia precisamente, primero porque la ley la reformaron y hasta esa reforma ha sido injusta para los ciudadanos, puesto que en ella se contempla más castigo para alguien que lanza un cóctel molotov a un autobús y comete luego después un delito menos grave que a una persona que mata a otra e intenta matar de nuevo. O sea, yo pienso que ahí se han invertido los valores, pienso que por encima de todo está el derecho a la vida y que eso es lo que más se debe de castigar. O sea, los legisladores ahí cometieron un error enorme, iban con el norte cambiado. Pienso que la filosofía de la ley debe ser sobre todo preservar la vida de las personas. Y se lo digo desde el punto de vista humano, de un ciudadano normal y corriente. Y creo que es lo que la mayoría de la gente piensa, que la vida está por encima de todo. La reforma de la justicia tendría que pasar, entre otras cosas, porque asesinos, violadores y gente que le hace daño físico y psíquico a las personas deberían de no tener los mismos requisitos que tiene cualquier otro delincuente. Yo pienso que aquel que mata no lo pueden dejar suelto a los 2 días, ni puede gozar de unos privilegios como si no hubiese hecho nada. Precisamente, el Gobierno prevé la redacción de una nueva ley de vigilancia penitenciaria para extremar los controles judiciales sobre las progresiones de grado y los permisos penitenciarios. Hoy por hoy, por ejemplo, Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen de Alcácer, podría reunir en principio los requisitos legales para disfrutar de un permiso penitenciario. Yo estoy absolutamente convencido que a priori el juez de vigilancia penitenciaria que tenga que conceder el primer permiso a Miguel Ricard lo va a meditar muchísimo más de la cuenta, por un hecho absolutamente concreto y real. Es decir, Miguel Ricard estaba en busca y captura cuando cometió los hechos, el supuesto autor material del triple crimen, Antonio Anglés, estaba en busca y captura por haberse escapado en un permiso penitenciario. He de imaginarme que por las relaciones que yo tuve con el padre de la niña que padeció ese triste asesinato y esa muerte tan sumamente desgraciada, bueno, pues en principio pues me imagino que se debe ser terrible para él comprobar que Miguel Ricard, después prácticamente de nada de tiempo de ser condenado, sale a la calle. Eso provocaría cierta alarma porque ahí tenemos a personas que, salvo que se demuestre científicamente, que es muy difícil demostrar que esa persona no va a cometer un hecho delictivo, estamos ante personas, a sujetos peligrosísimos, ¿no? Entonces el Estado tiene que, cuando digo el Estado no es una persona etérea, es decir, que los grupos políticos, las fuerzas sociales, etcétera, tienen que tomar conciencia de que esas situaciones existen y que esas situaciones producen efecto.
Es decir, es como si yo suelto del zoológico un tigre con la idea de que como el tigre va a dedicarse a ser vegetariano a partir de ahora. Por eso una de las propuestas que nosotros hacemos es una ley de vigilancia penitenciaria que haga, por ejemplo, no se den permisos de fin de semana a quien no lo merece porque utiliza el permiso de fin de semana para volver a delinquir, y sin embargo sí se le dé permiso para estar con su familia a quien lo merece porque hay plenas garantías de que salió del círculo, por ejemplo, de droga en el que empezó a delinquir. Otro de los aspectos de la reforma radica en si hay que modificar o no la ley del jurado. Existen dos posturas divergentes y enfrentadas, quienes defienden el actual jurado compuesto solo por jueces legos y quienes proponen un jurado mixto, donde se combinarían jueces legos en derecho con expertos. Creemos que el jurado es una buena forma de participación de los ciudadanos, pero nos parece que es bueno que ese jurado sea mixto, en el que haya una composición de ciudadanos también junto con expertos en leyes, que puedan intercambiar opiniones y que luego libremente cada uno de ellos forme su juicio. Creo que sería una injusticia decir que el jurado está deslegitimado socialmente o que tiene una gran protesta o contestación social. No es verdad, está consolidándose. Por tanto, pensamos que es innecesario e inadecuado reabrir ahora el debate sobre nuestro modelo de jurado. Y también tener un reproche a los ciudadanos que tanto se quejan de que la justicia no funciona, que los abogados, jueces, fiscales, procuradores tampoco funcionamos. Sin embargo, cuando llega la hora que tienen que ejercer esa gran misión de ser jueces, jueces legos, pero jueces populares, miembros de un tribunal del jurado, al final ni quieren ser y si lo son a regañadientes. Para Javier García, la reforma de la justicia ya ha comenzado, ya que se ha visto beneficiado por la entrada en vigor de la nueva ley de enjuiciamiento civil. Pertenece a una comunidad de propietarios que desde hace años mantiene pleitos contra los morosos. Gracias a dicha ley, pero sobre todo a la nueva ley de propiedad horizontal, pueden efectuar más rápidamente sus reclamaciones judiciales de las deudas. En caso de impago, los morosos pueden verse privados del derecho de voto en la Junta de Propietarios e incluso pueden tener que responder de sus deudas con el propio inmueble. Bueno, pues nada, Javier, vamos a ver los asuntos que tenemos pendientes, que son muchos, ¿no? Nos han notificado la sentencia del incidente de impugnación de tasación de costas y obviamente, como le habíamos dicho, pues no le han desestimado la impugnación. Entonces, ahora cabe interponer recurso de apelación. El problema es que entramos en una apelación que por lo menos nos llevará año y medio. Es verdad que se va a tramitar por la nueva ley de enjuiciamiento civil y a priori los plazos se entiende que serían más cortos, pero esto lleva un tiempo y de momento lo más probable es que en el caso de que apele tardaremos un año en cobrar las costas las costas de procurador y de letrado. Y lo único que nos queda pendiente, vamos a ver qué ocurre con el tema de las costas de los propietarios de las parcelas 27, 30 y 31, a ver si nos apelan, no nos apelan, a ver qué pasa. Y en todo caso, si no apelan y pagan, ya tendremos ese procedimiento terminado que llevamos 6 años con él. Con la ley de enjuiciamiento civil anterior se podía considerar que era como el paraíso del deudor, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaba un momento que tú podías tener una sentencia y condenatoria por una reclamación dineraria y el deudor interponía un recurso de apelación que sabía que bueno, en unos periodos medios podía tardar 2 años en poder verse, ganaba tiempo y así dilataba el tener que pagar. La entrada en vigor de la nueva ley de enjuiciamiento civil ha supuesto otras innovaciones. En primer lugar, la introducción del denominado proceso monitorio. Este faculta a cualquier ciudadano a iniciar un pleito para reclamar una deuda inferior a 5 millones de pesetas sin necesidad de abogado y procurador. Otras novedades son la grabación en vídeo de los juicios, así como la obligatoriedad de la presencia del juez en todos los actos. Se trata también de propiciar sentencias más ágiles para acabar con los célebres cuellos de botella de la justicia. Como hay una concentración de actos procesales y hay una mayor implantación de la oralidad, quizás pudiera ser el momento de pensar en remodelar hasta cierto punto la oficina judicial en el sentido de que tuviese menos personal, pero que se creasen más órganos judiciales. Es decir, aprovechar a lo mejor, si ahora tenemos 10 personas o 11 personas por juzgado, pues crear juzgados con una plantilla un tanto inferior y aprovechar para crear más juzgados. Se ha dicho muchas veces que cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución. Bueno, pues si esto es así,
bienvenido sea para que se arreglen y la gente tenga por fin un servicio público que se merece, que es el servicio público de la justicia. Porque hoy en día la justicia se ha convertido en un bien de consumo. La gente acude a los juzgados como acude a otro sitio en defensa de sus intereses. Y si queremos tener una sociedad moderna, lo que no podemos es tener una justicia lenta, una justicia poco creíble. Tenemos que dar un buen servicio público.